Juan 20:23 dice, de aquí es de donde sale el asunto del confesionario, cuando va uno a confesarse con los sacerdotes católicos, ¿no? De aquí es donde la Iglesia Católica saca lo del perdón de los pecados. Dice, a quien perdonaron los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuvieras les serán retenidos. Pero no es la cita que me interesa. La cita que me interesa está en Hechos 19:18. Dice, el libro de los Hechos es lo que pasó en la iglesia después de que Jesucristo va al cielo. O sea, Él muere, resucita y se va al cielo y deja a la iglesia, deja a los apóstoles predicando. Entonces dice que muchos de los que habían creído venían confesando, dice, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Es decir, la gente, cuando recibía el Evangelio en ese tiempo, confesaba, o sea, ellos se sentían mal, se arrepentían y confesaban lo que ellos hacían. O sea, había una confesión de labios, ¿verdad? Y no solamente se conformaban con eso, sino que llevaban los libros de la magia y hicieron una fogata grande y los quemaron, y el precio de esos libros pues era muchísimo dinero, ¿verdad? A ellos no les dolió eso. Fíjese que yo cuando me convertí, me hice cristiano en Estados Unidos, me gustaba mucho la música rock, ¿verdad? Y yo compraba muchos discos, CDs en Estados Unidos. Ahorita ya está la música digital, pero en aquel tiempo era la música por CD, y los discos pues estaban bien baratos en Estados Unidos, originales, ¿verdad? Entonces yo me hice cristiano, y como ya no quería yo oír esa música, cónchale, que agarro los discos y que los hago así, que los quiebro. Y mi primo vio que hacía yo eso, ¿verdad? Y él sintió como que le partían el corazón a él, porque pues a él también le gustaba el rock, ¿verdad? Y dice, no, mejor dámelos. Le dije, no, porque pues para mí es basura, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo, dice, comparando lo que yo tenía antes con lo que tengo ahora, aquello me parece estiércol. En unas Biblias dice más feo, dice caca, ¿verdad? Pero estiércol es caca. Entonces dice, comparando lo que yo tenía antes con lo que tengo hoy, me parece estiércol. Entonces yo quebré los discos y los eché a la basura, y él alcanzó a rescatarlos, mi primo, ¿va? Dijo, antes que los quebre todos, los agarró y ya se los llevó él. Pero dije, bueno, pues, ¿va? Pero aquí el tema que yo quiero hablar es la confesión que liberta. ¿Por qué? Fíjense que hay un libro en la Biblia que se llama Levíticos. Son de los primeros libros que están en la Biblia, y ese libro significa leyes. Dios al pueblo de Israel le puso leyes, ¿verdad? Pero entre ellos están los 10 mandamientos, pero no solamente los 10 mandamientos, sino muchas más leyes. Pero Dios le decía en ese libro al pueblo de Israel, le dice, mira Israel, a la nación pues, le dice, si tú obedeces mis leyes, yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a guardar de tus enemigos, voy a tener cuidado de ti, va a haber bendición. Pero si es todo lo contrario, si tú no obedeces mis leyes, no obedeces mis mandamientos, haces lo contrario, lo que a mí me aborrece, si tú adoras ídolos, si tú haces maldad, si tú haces pecado, tus enemigos te van a perseguir, tus enemigos te van a esclavizar, y va a venir maldición sobre ti, ¿verdad? Entonces ellos a veces estaban bien con Dios y Dios los bendecía. O sea, a veces estaban mal con Dios y Dios le mandaba a los enemigos, sus propios vecinos iban y los atacaban y los esclavizaban, los vencían, los derrotaban, ¿verdad? Lo mismo sucede en lo espiritual para nosotros, porque dice que lo que le pasó a ellos es ejemplo para nosotros. Pero ahora nuestros enemigos son espíritus. Cuando nosotros pecamos, vienen espíritus que nos dominan a nosotros, que nos esclavizan, como los vicios, como las emociones negativas, como los sentimientos negativos, el odio, el rencor, la avaricia, todo eso nos esclaviza y nos hacemos esclavos de eso, ¿verdad? Pero dice, si tú obedeces, yo te voy a hacer libre. Pero había que confesar delante de Dios el pecado de uno. Ahora, ellos cuando estaban siendo aprisionados, o estaban bajo presión, bajo opresión más bien, una opresión, ¿verdad?
ellos clamaban a Dios, pero ellos pedían perdón por sus pecados de ellos y no solo pedían pecado por los pecados de ellos, decían, Dios mío, perdóname, pero también perdona los pecados de mis padres y de mis ancestros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos podían cargar culpas de sus padres y de sus abuelos. Por ejemplo, si mi papá es borracho, irresponsable, más bien si un padre de familia es borracho, irresponsable, se gasta todo el dinero, ¿quién va a pagar las consecuencias? Los hijos, la esposa, la familia. Y no tienen culpa los hijos. Los hijos no tienen la culpa, pero pagan las consecuencias. Entonces ellos sabían ese principio, los judíos, y ellos pedían perdón no solamente por los pecados de ellos, sino por los pecados de él, de sus ancestros y de la nación. Entonces decían, perdónanos, ¿verdad? Pero cuando ellos lo hacían, dice que con lloro, con ayuno, con lamento, con tristeza, porque se sentían mal, ¿verdad? Porque Dios perdona pecados, pero dice la Biblia que al que confiesa su pecado, dice que Dios, que esta persona, dice el que se arrepiente, confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Pero si tú vas con un sacerdote católico y tú te vas a confesar, por decirlo, pero ni te arrepentiste, ni te dolió, no sirvió de nada. O sea, solamente le confesaste a alguien tus pecados y punto. Porque sigues practicando ese mismo pecado. Entonces eso no te hace libre, ¿verdad? Lo que te liberta es el sentirte mal por lo que hiciste y confesar y Dios te perdona. Mire, la Biblia dice que Dios al que toma por hijo lo corrige, ¿verdad? Pero al que toma por hijo en la Biblia se convierte como si fuera una oveja y Dios como si fuera un pastor. Disculpe la comparativa o el ejemplo que voy a poner. Una oveja, si usted la mete en el lodo, se va a sentir incómoda. Pero un puerco, si lo mete en el lodo, se va a sentir bien a gusto, hasta le va a hacer así como que están como pez en el agua, ¿verdad? Por eso la Biblia hace la comparación. Cuando una persona se convierte en creyente en Dios, cuando peca, se siente mal. Aunque sabe que está haciendo mal, se siente mal por dentro, sabe que está haciendo mal, porque es oveja. Pero un puerco, disculpe la comparación, un puerco si está pecando, o sea, no se siente mal. O sea, su conciencia está cauterizada, no pasa nada, pues, o sea, mato como si nada, violo como si nada, hago maldades, hago cosas malas y no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando Dios toma a una persona por hijo, aunque esa persona esté alejada de Dios, porque por ejemplo pasa con el hijo pródigo. El hijo pródigo era hijo de Dios, se fue de la casa, le pidió la herencia al papá, se fue de la casa y en la casa se gastó el dinero que le había dado su papá de herencia. Y luego dice que después después que se gastó todo el dinero, se le acabaron los amigos y dice que se puso a cuidar puercos. Entonces dice que se le antojó la comida de los puercos, pero se le antojó porque tenía hambre, ¿verdad? Pero dijo, se levantó y reaccionó y dijo, pero yo no soy un puerco. Dice, ya sé, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un criado de los tuyos. Dice, porque en la casa de mi padre aún los criados comen mejor que yo aquí, ¿verdad? Entonces él tuvo que reaccionar. O sea, él se sintió mal y regresó con la cabeza agachada. Ahora, Dios lo perdonó y ni siquiera le reclamó. Lo interesante es que Dios, cuando dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, cuando una persona se acerca a Dios de verdad, que está dolido, que está arrepentido, que se siente mal por lo que hizo y que le pide perdón a Dios y que se acerca a Dios, Dios no lo rechaza. Lo interesante de la parábola del hijo pródigo es que ni siquiera le reclamó. O sea, Dios no te va a reclamar. No te va a decir, mira de dónde vienes, mira, vienes oliendo a cerdo, mira, no. Le dio un beso, ¡mua!, ¿verdad? Le dijo, pásale. Ya adentro lo bañaron, lo cambiaron, le pusieron zapatos nuevos, vestido nuevo, anillo nuevo, lo cambiaron y le hicieron una fiesta, porque Dios hace fiesta.
¿verdad? Dice la Biblia que los ángeles hacen fiesta por cada pecador que se arrepiente, ¿verdad? Pero estamos hablando de la confesión que liberta. Ahora, yo quiero leer una cita que está en Crónicas 7:14. Fíjese lo que dice aquí. Dios le está hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel seguido se apartaba de los caminos de Dios y los enemigos los esclavizaban, como ya les decía, los oprimían. Entonces ellos clamaban a Dios y Dios los rescataba. Y otra vez estaban en abundancia, estaban bien, y se olvidaban de Dios y otra vez los esclavizaban. Pero voy a leer Segunda de Crónicas, fíjense, espérenme. Segunda de Crónicas 7:14, dice así. Dice, si se humillase mi pueblo, está hablando Dios al pueblo de Israel, pero dice que todo eso es para nosotros sombra y figura. O sea, es un ejemplo, lo que le pasó al pueblo de Israel es ejemplo para nosotros. Dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, Dios, aquí está la actitud que debe de tomar la persona y la actitud que toma Dios ante la situación del pecado. Dice que si la persona se humilla, porque debe de haber una humillación. ¿Qué es humillar? Es reconocer que yo he hecho mal, ¿verdad? Dios no te va a reclamar, solamente quiere que tú reconozcas que tú hiciste mal, ¿verdad? Y dice, si mi pueblo se humillase, dice, y sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, o sea que hay que pedirle a Dios en oración. Dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es convertir? Es cambiar, ¿verdad? El arrepentimiento es, si tú vas en una dirección para allá, te arrepientes, ahora vas en la dirección contraria. Eso es arrepentirse. Y es lo que Dios está diciendo aquí, si se convirtiesen de sus malos caminos, es decir, si en vez de ir ya para allá, ahora voy para el otro lado, dice, se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a sanar tu alma. Aquí dice sanaré su tierra, pero nosotros lo podemos poner como que Dios va a sanar tu alma, porque las consecuencias de que uno vive en pecado, o de que uno se aparta de Dios, o de que uno cuando uno no confiesa el pecado a Dios, y cuando uno no se arrepiente, hay consecuencias, y uno paga esas consecuencias. ¿Cuál es una de las consecuencias que podemos tener? Afecta nuestra relación con Dios. Dice la Biblia que cuando en el libro de Isaías 59:2 dice que por cuanto el pueblo de Dios pecó, dice que creó un abismo entre Dios y el hombre. Entonces el hombre está separado de Dios. Dios está aquí está el hombre, pero hay un gran abismo que los divide por causa del pecado. El único puente para cruzar es la cruz de Cristo, por así decirlo en un sentido figurativo, porque a través del sacrificio de Cristo es lo que queremos decir, ¿verdad? No hay otra forma de llegar a Dios, pero nosotros cuando pecamos y no nos arrepentimos y no confesamos, lo que sucede es que creamos una separación entre Dios y nosotros. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos se escondieron en un árbol porque oyeron la voz de Dios. Entonces, cuando uno está mal delante de Dios, uno se esconde de Dios, uno se aparta de Dios, uno se aleja de Dios, uno no busca a Dios, uno se esconde. ¿Cómo? Es como un drogadicto. Exactamente, sí, así. Parte de todo el mundo, pues. Sí, exactamente. Eso sucede. Esa es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias es, dice, entristeces al Espíritu Santo y a tu propio espíritu, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo se pone triste cuando tú estás lejos de Dios, cuando tú no te arrepientes, cuando tú no confiesas tu pecado. Dice, no hay paz sino tribulación, sino turbación de la mente y carga. O sea, tú no vas a tener paz. Cuando tú te acercas a Dios, aun cuando escuchas una alabanza
de parte de Dios, qué sé yo, cansado del camino, sediento de ti, ¿verdad? Vengo a ti. Tú sientes paz cuando escuchas una canción de Dios, o sea, de alguna manera sientes paz, pero cuando tú te alejas de Dios, pierdes esa paz. Entonces son consecuencias de no estar cerca de Dios. Dice, hay humillación y luto, se pierde la fuerza, hay debilitamiento en nuestra alma. Pero esto es, como les digo a ustedes, para las personas que creen en Dios, aunque estén apartadas de Dios. Porque hay personas que están apartadas de Dios, pero dentro de ellos hay una flama como chiquita. Dice la Biblia que Dios no apaga el pábilo que humea ni quebra la caña cascada. ¿Qué significa esto? Cuando Dios entra a tu vida, cuando tú crees en Dios, Dios es como si encendiera dentro de ti un fuego. Pero es un fuego que viene de parte de Dios del cielo y está ahí en tu corazón. Eso quiere decir, es el fuego de Dios que tú crees en Dios. Pero cuando tú te apartas de Dios, por así decirlo, ese es como si fuera un carboncito que está echando humo, pero todavía está prendido, porque todavía crees en Dios. Y una caña cascada es una rama que está quebrada, pero no está completamente desgajada. Que quiere decir que todavía estás pegado a Dios, pero estás como quebrado. Entonces dice Dios, yo no apago el pábilo que humea, porque a ese pábilo, si tú le soplas, puede prender todavía. Y la caña cascada, si la enderezas, si le pones cinta, todavía puede pegar y puede seguir. Lo malo es cuando el pábilo se apaga por completo, que ya no puede, por más que le soples, ya no prende. Esa es una persona que de a tiro no cree en Dios y no quiere nada de Dios y dice, yo no creo en Dios, yo no necesito de Dios, yo con Dios no quiero nada, y se aparta y se aísla, ¿verdad? Ese es una persona que tiene el fuego de Dios apagado, que está muerto espiritualmente. Pero una persona que aunque tenga una llamita chiquita así, que sabe que está mal, dijimos, ¿verdad? Sabe que está mal, pero dice, Señor, yo creo en ti, cambia mi vida, porque es algo importante, que Dios va a hacer algo con alguien que quiere cambiar, pero alguien que no quiere cambiar, pues Dios no va a hacer nada, ¿verdad? Pero por eso vamos a hablar estamos hablando de la confesión que liberta, ¿verdad? Entonces, cuando uno confiesa su pecado a Dios, Dios sabe lo que tú has hecho, pero Él quiere que tú se lo confieses, porque es la oportunidad que Dios te da a ti para poderte hacer libre, porque de otra forma no vas a ser libre. Se les voy a poner un ejemplo. Yo siempre cuento una historia de un rey que un día fue a una cárcel, ¿verdad? Este rey era el rey de esa ciudad, ¿verdad? Y era la cárcel. Entonces le dijo a uno de los custodios, a ver, custodio, dice, lléveme por favor con cada uno de los que están en las celdas y voy a dejar libre a una persona. Y yo voy a escoger a ver quién es esa persona, ¿verdad? Entonces va a la celda número 1 y le hablan al primero que está en la primera celda. A ver, ¿usted por qué está aquí? Y dice, no, señor rey, dice, yo soy inocente. No es cierto, o sea, lo que me acusan. A ver usted, luego va con el siguiente, a ver usted. ¿Y usted por qué está aquí? Dice, no, señor rey, a mí me calumniaron, me chantajearon, a mí o sea, yo no tengo la culpa, ¿verdad? Y luego van con el otro. El otro canta la canción de yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, o sea, echándole la culpa a los demás, ¿verdad? Y todos, así cada uno le echaba la culpa a cualquier cosa, ponía pretextos, ponía excusas y decía, no, pues es que yo soy inocente, señor juez, yo soy buena gente, yo no soy malo, mire, yo no le hago mal a nadie, mire, y todos estaban en la cárcel. Pero llegaron hasta el último, había una persona ya arrinconada en una celda, hasta allá al rincón, ¿verdad? Le dijeron, a ver usted que está hasta allá atrás, ¿usted por qué está aquí? Y dijo, no, señor rey, yo sí soy culpable de eso que me acusan, ¿verdad? Dice, yo merezco estar aquí. Entonces el rey dijo, custodio, dice, por favor, dice, tráigame las llaves y ábrale las puertas a y me lo deja en libertad porque voy a contaminar a todos los demás, ¿verdad? Entonces todos eran culpables, pero nadie reconocía. La Biblia dice que todos hemos pecado. Así es Dios. No hay uno que no haya pecado.
El que no pecó de mentiroso, pecó de adulterio, el que no de adulterio, de fornicación, el que no de robo, de hechicería, el que no de una cosa, pecó de otra, pero todos pecamos. El chiste es reconocer, pero no solamente reconocer. Por eso les decía yo a ustedes el ejemplo de la oveja y del puerco. Decía el rey David, que es el que dicen que cantaba las mañanitas, pero él no cantaba las mañanitas, ¿verdad? La canción de Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, ¿verdad? O sea, ese rey David es el que habla la Biblia, pero él no le cantaba las mañanitas a las mujeres bonitas, él le cantaba a Dios, él escribió el libro de los Salmos. El que sí le cantaba a las mujeres bonitas era Salomón. Salomón era hijo del rey David. Y Salomón escribió el Cantar de los Cantares, que es una canción que le está cantando a una mujer. Pero el libro de los Salmos son cantos a Dios, ¿verdad? Y el Cantar de los Cantares es Salomón cantándole a una mujer y una mujer cantándole a un hombre, ¿verdad? Pero David, un día siendo rey, cometió un adulterio y casi un asesinato, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque un día él no fue a la guerra y dice que se asomó por la ventana de aquí del balcón y vio al otro lado a la vecina que se estaba bañando y la vio desnuda y dijo, wow. Y se metió con ella y cometió adulterio, ¿verdad? Y después como quedó embarazada, dijo, chale, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces dice que su esposo dice que como él era el rey y él tenía la autoridad y la potestad y podía hacer como él quisiera, dice que al esposo de esta mujer, que se llama Urias, el esposo dice que lo mandó a la guerra, pero dijo, mándenlo hasta el menos enfrente de la guerra, pues para que lo mataran, ¿verdad? Y así pasó, lo mataron y según él, pues nadie se dio cuenta, nadie supo qué pasó, porque nadie sabía, ¿verdad? Pero Dios sí sabía, Dios sabe lo que tú haces en secreto y lo que yo hago en secreto. Entonces Dios le reveló a un profeta y le dijo, ve con mi siervo David, ¿verdad? Entonces el profeta le dijo, oye rey, dice, te quiero contar una parábola. Había un hombre que tenía muchas ovejas y había uno que solamente tenía una oveja. Y el hombre que tenía muchas ovejas, pues va y le quita la ovejita al único que tenía nomás una oveja. Dice, ¿tú qué propones que se haga? Dice, no, ese hombre es malo, dice, hay que castigarlo. Y luego el profeta le dice, pues es que ese eres tú, que le quitaste la mujer a Urias. Y él sintió como que, un balde de agua fría, porque Dios le descubrió su pecado. No lo avergonzó, porque fue en privado, ¿verdad? Porque Dios no te va a avergonzar. Pero sí, Dios quería que David sacara eso. Pero después David, cuando escribe el libro de los Salmos, dice, cuando yo ocultaba mi pecado, dice, mis huesos se debilitaban. Salud. O sea que cuando una persona cree en Dios y hace mal, por dentro se apaga. Por dentro hasta se enferma del alma, por dentro hasta se entristece, por dentro está mal. Y él sabe que ha hecho mal y se siente mal, ¿verdad? Y Dios quería que David confesara, pero no para condenarlo, sino para liberarlo, porque lo que Dios quiere hacer contigo es liberarte, no condenarte. Que tú seas libre, digamos, en este caso del vicio, pero no solamente del vicio, porque el vicio es algo que se ve, sino que hay otras cosas que dijimos la otra vez, están como las emociones, el odio, el rencor, la apatía, la indiferencia, todas esas cosas negativas. Dios te quiere hacer libre de eso, libre de los malos pensamientos, libre del rencor que tú sientes contra el que te hizo algo malo, con quien te hizo una injusticia. Dios te quiere hacer libre de eso, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero la verdad es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad absoluta es una persona que se llama Jesucristo. Y dice la Biblia, dice, y conoceréis la verdad os hará libres. Pero ¿cuál verdad? La verdad es conocer a Jesús, porque Él te va a hacer verdaderamente libre. Cuando Jesús estaba en la Biblia, estaban, digamos, una pecadora, habían encontrado a una mujer en adulterio, ¿verdad? Y se la traen a los pies de Jesús. Y le dicen los religiosos, esta mujer ha pecado, como pueden decir contigo, ¿verdad? Estos hombres han pecado, han hecho mal, ¿qué merecen?
Y todos pensando el infierno. Pero le están preguntando a Jesús y Jesús dice, no, esta mujer, dice que el que tenga el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No, o sea, todos tiraron las piedras y se fueron retirando cada uno. Entonces, desde el más viejo, dice, porque su conciencia les dictaba, dice, no, pues es que yo también tuve relaciones con ella, es que yo también en lo secreto. O sea, los mismos que llevaron a la mujer se habían metido con la mujer, prácticamente, ¿verdad? Y la estaban acusando para que Cristo la condenara. Para que Dios, o sea, estaban señalando con un dedo, porque cuando tú señalas a alguien, un dedo apunta para allá, pero 3 dedos te apuntan hacia ti. O sea, cuando tú juzgas a alguien, acuérdate que tú tienes 3 cosas ocultas que no has confesado. O sea, tú también tienes piedras. Por eso Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero Jesús le dijo a esta mujer, le dijo, ni yo te condeno. Es como señalar a alguien, no se puede ni respetar a los tú. Ok, pues buena esa. Buena esa. Pero, ya ven, hacen que pierde el hilo. Pero lo que voy es de que Jesús le dijo a esta mujer, le dijo, ni yo te condeno, le dijo, pero vete y no peques más. Porque es lo que Jesús dijimos que es la verdad. Él es la película, ¿no? Ajá, exactamente. Le dijo, vete y no peques más. Entonces es lo que Jesús te dice a ti. Dice, yo te perdono, pero vete y no peques más. Dice, ¿para qué? Para que no te sucedan cosas peores. Porque en el libro de Levíticos que les estaba yo diciendo, le decía Jesús al pueblo de Israel, dice, mira, yo te perdono, Israel. Te voy a bendecir, te voy a prosperar, te va a ir rete bien. Pero, si te apartas de mí, y si vuelves otra vez a tus andadas, vas a quedar 7 veces peor. Dice, 7 veces peor te va a ir mal. Eso lo dice en el libro de Levíticos. Ahora en el Nuevo Testamento dice lo mismo. Cuando Dios libera a una persona, digamos de alguna enfermedad o de algún vicio o de algo, de algún espíritu, ¿verdad? Dios libera a esa persona. Digamos que había una persona que estaba endemoniada y le hacen no un exorcismo, sino una liberación y sale el demonio, ¿verdad? Jesús le dice, vete y no peques más. Dice, porque si lo haces, van a venir 7 demonios más a tu vida. Y vas a quedar, como estabas al principio, vas a quedar 7 veces peor, ¿verdad? Y Dios te puede liberar de esos 7 demonios. Pero lo malo es que lo que Dios no quiere es que tú caigas y recaigas y recaigas y recaigas y recaigas. Porque si tú crees en Dios, le pides perdón, Dios te perdona, Dios te libera. Pero dice eso dice la Biblia, dice, hablando de los demonios, fíjese, que son espíritus, dice, un demonio sale de una casa, está hablando de un cuerpo, porque nuestro cuerpo es como si fuera una casa, dice, si un demonio sale de una casa y se va, el demonio anda por todas partes, dice, como si estuviera en el desierto queriéndose meter a una casa, pero dice, y llega a esa casa otra vez y la ve que está limpia, recogida y está toda barrida. Y si entra otra vez a esa casa, dice va y trae otros 7 amigos de él y la persona queda 7 veces peor. O sea, si tú te descuidas, crees en Dios, le pides perdón, Dios te perdona, te libera, te levanta. Pero si te vuelves a alejar de Dios, quedas 7 veces peor. Por eso dice, vete y no peques más. Y eso está en figura en ejemplo del pueblo de Israel, porque eso sucedía con ellos literalmente. Eran esclavizados y eran aprisionados y eran 7 veces más atormentados físicamente, pero ahora en el Nuevo Testamento es espiritualmente. Aunque los espíritus no se ven, pero las acciones sí se ven. O sea, uno no puede ver los espíritus, a menos que Dios permita que nos dé ojos espirituales para poderlos ver, ¿verdad? Igual los ángeles. No los podemos ver a menos que Dios les permita materializarse. Pero ya me perdí el hilo por estarme interrumpiendo. No me interrumpa. Pero el mundo espiritual es real, ¿verdad? Pero es que se me fue lo que les estaba diciendo. De que los espíritus salen del cuerpo
Y si regresan, traen otros siete peores, que era lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. Y exactamente pasa lo mismo con nosotros en un sentido espiritual, ¿verdad? Nosotros, Dios te hace libre. Por eso el tema es el tema se llama la confesión que liberta. Porque dice Dios, al que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. O sea, la cita es completa. Dice, no es la de si se humillara mi pueblo. Dice, porque me apunté la cita, pero déjame ver si me la... que confesa que hechos confesamos, espérame. Voy a leer Proverbios 28:13. Fíjense cómo dice aquí en Proverbios 28:13. Y como dirían en la iglesia, esto es palabra de Dios. Proverbios 28:13, permítame. Fíjese. Y casi no me gusta mucho leer citas porque luego después hacemos más tiempo. 28:13. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, y el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, que cuando tú encubres tu pecado, que fue lo que hizo el rey David, encubrir su pecado, dice, no va a prosperar. O sea, la persona que peca, pero que nadie sepa, ¿verdad? Por eso es que aquí en la Biblia lo hacían público ellos y quedaban libres, ¿verdad? O sea, hay una cierta verdad en el confesionario, pero no es de todo cierta el confesionario católico, por así decirlo, ¿verdad? O sea, los sacerdotes te dicen, tú ven y confiesa tus pecados y rezas 3 Aves Marías y sabes cuántos Padres Nuestros y ya, te perdono, ¿verdad? Pero no es así. O sea, tú puedes contarle a alguien lo mal que hiciste, pero si tú no te sentiste mal por haber hecho eso, si tú no te arrepientes, si tú no le pides perdón a Dios, entonces Dios no te va a perdonar los pecados. Porque el que perdona los pecados en primera es Dios, ¿verdad? Ahora, si tú pecaste contra mí, o si yo pequé contra ti, yo voy y te pido perdón a ti, ¿verdad? Ya si tú me quieres perdonar o no, pues así es tu problema, o al revés. Si tú pecaste contra mí, si yo te quiero perdonar o no, eso ya es problema entre nosotros, ¿verdad? Pero en el caso del hijo pródigo, el hijo pródigo dijo esas palabras, dice, iré a la casa de mi padre. O sea que cuando uno peca contra Dios, ¿a quién le vas a pedir? Si tú pecaste contra Dios, ¿a quién le vas a pedir perdón? Pues a Dios. No a un sacerdote, no a un cristiano, no a un pastor, no a un hermano, no a un amigo, ¿verdad? Sino aquel que ofendiste es aquel a quien le vas a pedir perdón, ¿verdad? Entonces, nosotros, si ofendimos a Dios, igual que el hijo pródigo, vamos a pedirle perdón a Dios. Si ofendimos a fulanito de tal, pues a fulanito de tal. Ya si fulanito te quiere perdonar, bueno, si no, tú ya cumpliste con pedir perdón, ¿verdad? Lo importante es el pedir perdón. ¿Por qué digo esto? Porque una vez en Estados Unidos, yo había creído, había creído en Dios, ¿verdad? Y yo quería agradar a Dios. Entonces resulta que un día yo me peleé con una persona en la fábrica y yo no le hablaba. Y yo leí en la Biblia que decía, si tú vienes a la iglesia y levantas tus manos y vienes a alabarme, pero estás mal con tu hermano, dice, mejor ve primero y ponte a cuentas con tu hermano y luego ya vienes conmigo, ¿verdad? Entonces yo fui y le hablé a esta persona, ¿verdad? Y la persona no me quiso hablar ni me quiso contestar y yo me sentí mal, porque yo sabía, o sea, esta persona no me hablaba a mí, pero yo no había hecho nada malo, sino que fue él, ¿verdad? Y yo de todos modos me tuve que humillar, agachar la cabeza y como a pedirle perdón. Y ni así me quiso hablar. Entonces yo hablé con un amigo y el amigo me dice, pero tú ya cumpliste. O sea, si él ya no te quiere perdonar, si no quiso hablarte, pues ya es problema de él, ¿verdad? Después ya nos hablamos y nos seguimos hablando, ¿verdad? Pero aquí a lo que vamos es, lo importante es ¿a quién le vas a pedir perdón? A Dios. Y Dios te va a perdonar, pero Dios te va a decir, vete y no peques más. Y eso es lo que te va a liberar. Ahora, dice, Dios, dijimos, la actitud del que confiesa
es sentir dolor, confesar, sentirse mal, pero la actitud de Dios oirá desde los cielos. O sea, cuando tú de veras estás arrepentido y le pides perdón a Dios y oras a Dios, Dios entonces escucha desde los cielos. Pero si tú, digamos, pecas, o sea, le dices, Dios mío, perdóname, pero lo sigues haciendo, y Dios mío, perdóname, pero lo sigues haciendo, pues es como tu papá, ¿no? Tu papá ya ni caso te va a hacer, le va a decir, no, pues nomás está jugando, ¿verdad? Pero cuando tú vas en serio, dice que Dios escucha desde los cielos, ¿verdad? Dice, Dios se acordará, esa es la actitud de Dios para contigo. Dios se acordará de sus promesas de restauración. Ahora, restaurar, porque es lo que Dios le dice al pueblo de Israel y lo que Dios nos dice a nosotros. Si tú te arrepientes, dice que Dios te va a restaurar. ¿Qué es restaurar? Poner en un estado original lo que estaba mal. Es decir, hay un coche, un automóvil que chocó, queda todo golpeado, queda todo chueco, queda todo descompuesto. Pero ¿qué es restaurar? Dejarlo como estaba originalmente. Y lo que Dios quiere es restaurarte a ti y dejarte originalmente, no como tú estabas antes, sino como Él, digamos, por así decirlo, como cuando Dios creó a Adán y a Eva antes de pecar. Con un cuerpo que no se enfermaba, con un cuerpo que no se cansaba, con un cuerpo, porque eso es lo que Dios va a hacer al final, con sus hijos. Los va a hacer completamente nuevos. O sea, al restaurar Dios no te va a parchar, ¿verdad? Sino te va a hacer nuevo completamente. Pero hablo completamente de la mente, del corazón, del cuerpo, de todo. Esas son las promesas de Dios para tu vida. Ahora, tendrá misericordia, esa es la actitud de Dios. Perdonará los pecados, o sea, Dios te va a perdonar. Dios es amplio en perdonar, dice la Biblia. Entonces esa es la actitud de Dios. Cuando tú verdaderamente le pides perdón a Dios, estás arrepentido, dice, traerá sanidad del alma, que es lo que estábamos leyendo acá. Dice, entonces sanaré tu tierra. Entonces Dios va a sanar tu alma. Las consecuencias del pecado, a veces le echamos la culpa a los demás, pero muchas veces lo que nos pasa a nosotros es por consecuencias del pecado mismo nuestro. Por ejemplo, si yo escupo para arriba, hay una ley de gravedad que la escupida me va a caer en la cara, ¿verdad? Por ley. Y yo puedo decir, pero ¿por qué me cayó la escupida en la cara y puedo hacer berrinche? Es una consecuencia de algo que yo hice que está mal. Así nosotros a veces, dice Pablo, dice, dar golpes contra el aguijón, es decir, con el pie yo le doy un golpe aquí y hay un clavo ahí, y yo le doy con el pie así, yo solo me voy a lastimar. Y yo puedo echarle la culpa al clavo, a esta cosa, ¿cómo se llama esto? A la tribuna, puedo echarle la culpa a medio mundo, pero yo solamente me estoy haciendo daño porque yo soy el que le estoy dando patadas al aguijón. Y son consecuencias. Y queda herida nuestra alma. Muchas veces por injusticia. Pero aun cuando es por injusticia, Dios va a sanar tu alma. Y Dios va a sanar tu corazón. Es lo que Dios promete. Dice, Dios traerá sanidad del alma y Dios restaurará. Dice, la confesión es un recurso de Dios para ponernos a cuentas con Él y ser restaurados. O sea, la única forma de ser restaurados, nadie puede ser, aquí lo han dicho mucho, para poder ser sano tienes que reconocer que estás enfermo, ¿verdad? Entonces hay una enfermedad que se llama pecado. Estamos nosotros enfermos de ese pecado y debemos confesarle a Dios nuestros pecados para que Él nos pueda restaurar, para que Él pueda hacer un cambio en nosotros y haber ese deseo de cambiar en nosotros, porque de otra forma no va a haber ese cambio. Cuando el pecado no se confiesa, seguirá decayendo hasta hundirse en el mal y alejarse de Dios, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si tú no confiesas? Pues va a ir uno de caída en caída. Digamos, el diablo, lo hemos dicho aquí, lo hemos mencionado, el diablo no cayó de un solo, sino que el diablo va a caer de caída en caída, en caída, en caída, en caída, en caída. Cayó desde los cielos
hasta el cielo, desde los cielos a la tierra, desde la tierra al abismo, del abismo hasta el infierno. O sea, el diablo no ha terminado de caer. Él cayó desde los cielos desde el cielo a los cielos, de los cielos va a caer a la tierra, de la tierra al abismo, del abismo lo van a echar al infierno, ¿verdad? Entonces es igual que una persona cuando no reconoce, va a ir de peor en peor, en peor, en peor, en peor. Y Dios lo que quiere es libertarte. Dice que Él vino a dar libertad a los cautivos, ¿verdad? ¿Qué es dar libertad a los cautivos? A aquellas personas que están oprimidas. En el caso del pueblo de Israel, eran oprimidos por pueblos extraños. Pero ahora el pueblo de Dios podemos ser nosotros que estamos oprimidos por espíritus. Espíritu de sexuados, de mucho tipo de espíritus, ¿verdad? Pero Dios lo que quiere es hacerte libre.